La siguiente gráfica muestra la base de un objeto. Calcula el valor del volumen del objeto, dado que las secciones transversales perpendiculares a la base son cuadrados. Determinaremos el volumen de dos maneras. Primero determinaremos el volumen usando fórmulas geométricas, y luego también determinaremos el volumen usando la integración, usando el método del volumen por porciones. Recuerda que al usar la integración para encontrar el volumen por sectores, el volumen es igual a la integral de a b de a de x, donde a de x es la función integral, es el área de cualquier sección transversal vertical. Primero asegurémonos de que entendemos la figura tridimensional. De nuevo, cada sección transversal perpendicular a la base del cuadrado, lo que significa que a la izquierda tenemos una pirámide recta. Y a la derecha, tenemos un prisma rectangular recto o una caja. Determine así el volumen total, primero usando fórmulas geométricas, donde el volumen de una pirámide es igual a 1/3 de su longitud multiplicado por el ancho por la altura, o podemos decir que 1/3 por el área de la base multiplicada por la altura, y el volumen de la caja o prisma rectangular recto es el largo por el ancho por el alto. Tendremos que usar ambos fórmulas. El volumen total es igual a, para la pirámide, multiplicado por 1/3. Fíjate en la base. Este cuadrado es un cuadrado de 6 por 6. Y la altura a lo largo del eje X, desde X igual a 0 hasta X igual a 5, es de 5 unidades. El volumen de la pirámide es 1/3 por 6 veces 5, y luego más el volumen de la caja de la derecha. Dejemos que la base sea 6 por 6 cuadrados, y observe que la altura va desde X es igual a 5 hasta X es igual a 9, lo que indica que la altura es 4. El volumen de la caja de la derecha es igual a 6 veces 6 multiplicado por 4. Simplificando tenemos 60 más 144, lo que equivale a 204 unidades cúbicas. Y ahora aparece el término en el volumen que usa integración. Vamos a tener que establecer dos integrales, una para el volumen de la pirámide, y otra para el volumen del prisma rectangular recto, o caja. Llamamos al volumen igual a la integral de AB de A de X, donde A de X es el área de cualquier sección transversal vertical. Echemos un vistazo a una sección transversal vertical de la pirámide. Sabemos que va a ser un cuadrado, digamos que es una sección transversal vertical. Observa que las dimensiones del cuadrado cambian de x igual a 0 a x igual a 5, pero ya sabemos que para la integral, los límites de integración van de 0 a 5, y ahora necesitamos una función de x para el área de cualquiera de los cuadrados desde x igual a 0 hasta x igual a 5. Para hacer esto, observe la ecuación de este segmento de línea. Es igual a 3/5 partes de x, porque la pendiente es de 3/5 partes y la intersección vertical es 0. Ahora, si echamos un vistazo a una sección transversal aquí a la derecha, supongamos que este es el eje X. La longitud desde el eje X hasta el punto por encima del eje X, esta longitud aquí, sería 3/5 partes de X, lo que significa que la longitud total de uno de los lados de cualquier sección transversal de aquí a aquí sería 2 veces 3/5 partes de X, por lo que S es igual a 2 veces 3/5 partes de X, que es igual a 6/5 partes de X, lo que significa A de X, el área de cualquier cuadrado. Es decir, una sección transversal vertical desde X igual a 0 hasta X igual a 5, sería el cuadrado de 6/5 partes X 510. Esto nos dará el volumen del pirámide, y luego más para el volumen de la caja de la derecha. Los límites de integración van desde x igual a 5 hasta x igual a 9, y el área de cualquier. La sección transversal vertical siempre será el mismo cuadrado, y el de estos cuadrados será un cuadrado de 6 por 6. La función integrando es simplemente 36. Y ahora determinamos los antidivididos. Observe que la función integrando es en realidad 36 dividido por 25x al cuadrado, y las antidivididas son 36 dividido por 25 veces x al cubo dividido por 3, que es 36 dividido por 75x en cubos. Y más la integral de 36 con la x esperada es simplemente 36x.
Luego determinamos big F de 5, y es big F de 0, y luego más big F de 9, menos big F de 5. Lo que nos da 36 dividido por 75 por 5 en cubos. Menos cuando x es 0 tenemos 0, y luego más 36 veces 9, menos 36 veces 5. Simplificando tenemos 60. Más 324 menos 180, lo que nos da el mismo resultado de 204 unidades cúbicas. Cubic units. Espero que te haya resultado útil.